Como estimado público, esto es piensaaudio.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí, Besrat Hashem, en una nueva y hermosa oportunidad de vida. Permítanme, como es costumbre bella entre nosotros, agradecerle al Creador del universo, Boreolam Santo, bendito sea, por el privilegio de estar aquí. Me tiene con vida, me tiene con salud. Vivo en Israel, en Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué dichoso soy! Estoy súper extra endeudado con el creador del universo. Pero Baruch Hashem, que sea todo Besat Hashem para bien, que todos podamos tener también la dicha de estar agradecidos. Quiero en nombre de todos ustedes orar juntos para que la Siata de Shemaya, la Divina Providencia, sea con nosotros. Y hoy veamos, la Torah tiene tanta información, tantos puntos que pueden transformar la vida de todos nosotros. Y hoy vamos a ver algo interesante que se aprende de un acto que sucedió en el monte de Sinaí cuando el pueblo de Israel recibe la Torah. Pero antes de eso, pedirle a Boreolam, al Creador del universo, Santo bendito sea, que sea con nosotros, que nos permita hablar de sus palabras, de su Torah, que abra nuestros corazones, claro, incluyendo el mío, que seamos humildes. No somos dignos, yo seguramente mucho menos, de representar la Torá o de hablar en nombre de la Torá. Estoy muy lejos de todo eso, sin embargo, bueno, intento con humildad decir ideas que nuestros sabios nos han enseñado, y ojalá sea yo o el dichoso que hoy pueda yo transmitir ideas quizás simples pero profundas y pueden transformar seguramente la vida de cualquiera de todos nosotros. Siempre me voy a incluir en lo que estamos aprendiendo. Todos estamos en una transformación y superación de esa Hashem. Entonces, empezamos y estaba yo diciendo y comentando que las ideas están basadas en un acto que sucedió cuando Moshe Rabbeinu recibe la Torá en el monte de Sinaí. Escucha lo que está sucediendo en el campamento donde está el pueblo de Israel, donde están haciendo el becerro de oro. Y Moshe Rabbeinu se trae las tablas de la ley, y después de que el pueblo de Israel ve a Moshe Rabbeinu, entonces es cuando Moshe Rabbeinu, que la paz sea con él, es cuando decide romper las tablas de la ley, Leene Kol Israel, en los ojos del pueblo de Israel. ¿Qué se ganó con ese acto? ¿Por qué fue de esa forma hecho o decidido? Claro, la Torá en hebreo también significa ora'á, que es instrucción o ilustra el camino a reparar. O sea que la Torá fue dada para recordarnos qué se hizo incorrectamente para después ser posteriormente, claro, reparado. Y uno de los eventos más básicos que sucedieron en la historia del pueblo de Israel es este momento en que Moshe Rabbeinu rompe las tablas de la ley. Los sabios nos enseñan que posteriormente, después de que se pulieron y se crearon las segundas tablas de la ley, se guardaron y se conservaron no solamente las nuevas tablas de la ley, sino también los Shivrei Lujot, las tablas de la ley rotas, los pedazos que quedaron de las tablas de la ley primeras, se conservaban con las segundas tablas de la ley. Y la pregunta es, ¿qué se aprende o qué se intenta enseñar con ese acto que Moshe Rabbeinu hizo en esos momentos? Ok, entonces hay mucha enseñanza. Una de ellas hay que saber que las primeras tablas de la ley, si el pueblo de Israel las hubiese recibido, entonces no existiría el olvido. Significa que todos pudiéramos ser eruditos, no olvidar ningún detalle, y entonces vivir en otra dimensión
de placer de una forma mucho más profunda. Recordemos que el placer depende básicamente de la comprensión. Si no hay comprensión, no puede haber placer. ¿Ok? Siempre hemos dicho el ejemplo de aquel burro que le pones una corona de diamantes en la cabeza del burro, él no lo va a poder disfrutar. Dale un cheque de 20 millones de dólares, dale dinero, él no puede disfrutar de eso porque no hay comprensión. Entonces, dije previamente que si no se hubiesen roto las tablas de la ley, las primeras que Dios dio, dicen los sabios que el pueblo de Israel no hubiese tenido la necesidad de repetir las cosas tantas veces porque tendríamos la memoria eficaz y entonces el placer se elevaría a otro nivel, más o menos para explicar algo de lo que estoy diciendo. Cuando los tzadikim, como por ejemplo Rabino Ayanuka, de nuestra generación, un joven que se sabe miles, así literalmente, miles de libros de memoria, no hay libro que se le escape de su memoria, es un wow, un regalo de Dios para esta generación. Entonces, el placer que este tzadik tiene, que este justo varón, pío y santo rabino extraordinario, su placer es de que ahora se dedica, teniendo todo en su mente de una forma clara, es conectar ideas de tantos libros, que es en sí información, para sacar otra profunda información por haber conectado de una específica forma versículos, de la forma en que es posible hacer eso. No sé si expliqué la idea más o menos. Y así sucesivamente está en una dimensión muy diferente de placer de otros o de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque otras personas saben muchas cosas de la Torah, muchos libros también. Entonces, la cantidad de libros que ya se saben de memoria y los tienen refrescados, porque uno de los secretos para lograr esa grandeza es la repetición. Por ejemplo, el rabino Hayanuka hace lo que se llama en hebreo Siuma Shas. Termina el Shas, que es todo la Gemara, termina de reestudiar y de repetir, ¿ok? Cada medio año, no solamente esos miles de páginas, sino otras miles de páginas, incluyendo el Tania y la Taná y un montón de libros. ¿Ok? Entonces, uno de los secretos en lo que estoy diciendo es la repetición, porque precisamente cuando el pueblo de Israel, sin darse cuenta, hace un becerro de oro, o sea, no se dio cuenta de lo que iban a perder, el nivel específico en que podrían estar si no hubiesen hecho un becerro de oro. Entonces, por el hecho de que desde entonces, desde el becerro de oro para acá, estamos en el túnel del tiempo en deteriorización, por decirlo así. Por eso los niveles de comprensión del ser humano en esas generaciones es muy bajo. La capacidad intelectual que usamos es muy baja. Más del 90% de las capacidades intelectuales no usamos. En el tiempo pasado, miles de años atrás, actores bíblicos, en aquellos tiempos, no solamente había intelecto en el intelecto, sino que todos los miembros del cuerpo tenían intelecto. Era otro nivel de vida, de placer que nosotros no conocemos y tampoco podemos disfrutar de esos niveles de placer porque no estamos conectados, por ejemplo, con nuestros miembros del cuerpo, porque nosotros no vivimos en ese nivel de capacidad intelectual en donde los miembros de nuestro cuerpo también tienen intelecto y pueden ellos simplemente o fácilmente decidir decisiones como se hicieron en aquellos tiempos bíblicos. Por lo tanto, hay que saber, por lo menos, que hay muchas diferentes dimensiones de placer y todo placer depende de lo que he dicho. ¿Ok? Ahora, cuando Moshe Rabbeinu hizo lo que hizo, a romper las tablas de la ley, de una forma, por decirlo así,
fueron lo que se llama Capará, las tablas de la ley primeras, como también lo fue el Bet HaMikdash, cuando el pueblo de Israel peca en la historia, y el Eterno prefiere, por decirlo así, que su ira destruya un templo, las piedras, y no que su ira destruya al pueblo de Israel. O sea que cuando pierden el Bet HaMikdash, también pierden un nivel muy extraordinariamente elevado en todos los aspectos de santidad, de capacidad, de comprensión, de dimensiones de placeres, pero se destruyó el Bet HaMikdash para no ser destruido el pueblo de Israel y se quedaron residuos o pedazos, por decirlo así, también del Bet HaMikdash, para varios motivos. Uno de ellos, para recordarnos y tener y continuar una conexión, aunque sea muy pequeña, relativamente claro, con lo que es los residuos o los restos de ese gran sagrado templo Bet HaMikdash. Lo mismo hizo Pero, Moshe Rabbeinu cuando entendió que si habían hecho un becerro de oro, la ira de Dios iba a caer contra el pueblo de Israel y pudiera haber sido exterminado. Entonces, ¿para qué servirían unas tablas de la ley escritas con el dedo de Dios? De nada iba a servir si ya no había pueblo. Es como cuando dicen en broma, tuvo éxito la operación, sí, pero el paciente murió. ¿De qué sirve que la operación tuvo éxito? Si ya no hay paciente, algo así. Entonces, otro motivo por el cual Moshe Rabbeinu rompe las tablas de la ley, no solo por el que dijimos ahorita de que para que no hubiera la ira contra el pueblo, sino que fueran mejor, o sea, que, dijera así, cuando se forma una distancia entre el Matsui y el Ratsui, cuando se forma una distancia entre la meta y donde está la persona, entonces hay disonancia y puede haber alejamiento y perdición por la distancia que hay. Y por eso, cuando las tablas de la ley están en un nivel súper elevado y el pueblo de Israel estaba cerca porque acababan de salir de Egipto, venían en gloria, venían en una elevación, pero no pudieron pasar la prueba del becerro de oro. Y entonces, las tablas de la ley súper elevadas, que es un paraíso, que son una creación de Dios, y el pueblo de Israel se aleja mucho más pecando de esa forma, esa distancia pudo haber destruido también por completo la conexión entre Dios y su pueblo. Y la conexión entre Dios en ese momento será la representación de las aves de la ley. Por eso Moshe Rabbeinu entendió que para salvar la situación y para no perder una conexión y que se quedara una conexión aunque fueran rotas las tablas, pero que hubiera esa oportunidad de conocerlas, aunque sean rotas. Porque aún que estaban rotas, tenían una profundidad, una santidad muy elevada. Entonces, otro motivo por el cual se quedan las tablas de la ley rotas con las nuevas era para que el pueblo de Israel pudiera observar cómo se arma nuevamente, por decirlo así, claro, el rompecabezas. Porque teniendo las tablas de la ley rotas, ok, están rotas, pero podemos armarlas el croquis. Otra vez, por decirlo así, la idea. Entonces, por eso se quedaron y se conservaron las tablas de la ley, aunque estuvieran rotas. Otro motivo también importante es, lo mencionamos previamente, al principio, de que Moshe Rabbeinu esperó a que el pueblo de Israel lo viera, observara a Moshe Rabbeinu, y entonces, después de que el pueblo de Israel está viendo, observando a Moshe Rabbeinu, trayendo las tablas de la ley que Dios le acaba de dar, entonces Moshe Rabbeinu rompe las tablas de la ley, enseñando una también muy profunda enseñanza. Acuérdense que la Torah, el concepto Torah, que es el Pentateuco, la Torah también viene de la palabra Orah, que es iluminar o enseñar, ¿ok? El camino correcto a la reparación. Entonces, otra cosa sucedió ahorita.
Otra enseñanza hubo con este acto que Moshe Rabbeinu rompió las tablas de la ley. Esta enseñanza era que Moshe Rabbeinu quería decir un mensaje sagrado. Quería enseñarnos también un motivo por el cual habían cometido el pecado del becerro de oro. El secreto es, a ver si explico mis palabras de otra forma. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Literalmente lo que entendemos, pues porque Moshe Rabbeinu no había retornado y los sabios explican que el pueblo de Israel vieron que Moshe Rabbeinu no llegaba y empezaron, la palabra próxima es el error que empezaron a hacer. Empezaron a hacer una traducción incorrecta de lo que ven. En otras palabras, toda la vida, a cada momento, en cada situación, las situaciones las crea el Eterno alrededor de todos nosotros. Todos estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y cuando vemos cualquier situación, cada quien está en diferente lugar del mundo, pero lo que pasa alrededor tuyo, esa situación, vamos a suponer que ves que está mal la situación. No importa que está mal que ves. Así parece ser la situación. Acuérdense ahora del ejemplo de las tablas rotas. Por decirlo así, ahora tenemos que reparar todos los seres humanos las tablas rotas, por decirlo así. El croquis roto, por decirlo así, significa que cuando tú percibas a primera instancia un atraco, no importa qué negativo, ves algo que parece negativo. Nuestro trabajo es no traducir negativamente ese evento, sino construirlo nuevamente, retornar nuevamente todo a su esencia que es Dios. Significa que atrás de cada evento que pase, que parezca negativo, nuestro trabajo es convertirlo en positivo, ser optimista, dar el beneficio de la duda, siempre y a todo, y especialmente, por decirlo así, también a Dios. Significa que si tú crees que lo que pasó se ve mal, no sé, un tsunami, un terremoto, eso ya no fue una persona que lo hizo. En este caso entiendes que fue el creador el que lo hizo, el que permitió que eso sucediera. Entonces, nuestro trabajo es también dar el beneficio de la duda, por decirlo así, a Dios mismo y entender que aún un terremoto, un tsunami, una cosa, no sé, extraordinaria que parezca negativa, siempre voy a decir que parezca, porque nada tiene que ver lo que hay afuera con lo que uno traduce. Por un ejemplo, 10 personas están en un cuarto y una dice, tengo frío, otra dice, tengo calor, otra dice, en el mismo cuarto, otra dice, estoy triste, otra traduce, estoy de malas, otra traduce, estoy contento, y cada quien traduce lo que quiere ver, ¿ok? Eso es muy importante entender. O sea que toda la vida es traducción. Y cada momento de nuestra vida es un pedazo de las tablas de la ley, por decirlo así, otra vez es una idea, por decirlo así, que está rota, que parece ser negativa, y nuestro trabajo es retornar todo a Dios, encontrando atrás de todo momento, de cada momento, que Dios lo hizo y para bien. O sea que la traducción correcta o la forma y eso a propósito, porque el Eterno nos permite al ser humano ser procreadores de la creación. O sea que, ¿qué hace el Eterno? El Eterno es todo lo puede. El Eterno es todo lo puede y Él puede traer el pasado al presente, eventos que fueron un pasado y los puede traer al presente. O sea que si en vidas pasadas hicimos algo malo a alguien y venimos a este mundo a reparar, entonces el Eterno trae ese pasado, ese evento pasado en el presente. Dios es todo lo puede y nuestro trabajo siempre es entender que eso mismo que nos están haciendo ahora, sea que nos robaron, sea que nos hicieron, nos golpearon,
No importa qué nos hicieron en este presente. ¿Por qué sucede eso? Porque lo mismo que nos hicieron, esa misma persona, a ellos o a él, lo mismo le hicimos en vida pasada a esa persona. Y venimos a reparar. Entonces, tampoco venimos a culpar ni a ellos ni a nosotros mismos. Acuérdense. O sea, venimos no a crear otro círculo vicioso de juicios. Muy importante también entender eso. Lo correcto es entender que no venimos a hacer juicios más, no crear juicios, no condenar ni al prójimo ni a ti mismo, ni culparte. No venimos a eso. Dios no quiere que haya otra vez otro juicio, porque, o sea, si entendemos que hicimos algo malo y ahora hay que pagar y reaccionamos con tristeza y nos culpamos, eso no es lo que el Eterno está esperando que hagamos en esta vida presente, sino para reparar todo y no condenar nuevamente a otros. Eso se evita cuando nosotros tampoco estamos condenándonos a nosotros mismos, sino estamos entendiendo que venimos a reparar y la única correcta forma de reparar es cuando no culpamos otra vez a nadie ni a nosotros mismos y entendemos que todo es para bien, todo lo permitió Dios y para bien. Para entenderlo más quizás, tenemos que entender que no vemos con los ojos, sino también siempre vemos con el entendimiento. Por ejemplo, una persona, si estamos en un cuarto, en un hospital, una sala de operación, y hay un cuerpo ya anestesiado y estamos nosotros y el doctor. Y el doctor nos dice a mí o a ti, quizás si ustedes no son doctores, claro. El ejemplo es que nosotros no somos doctores. El caso es que el doctor, el médico nos dice, bueno, opera, nos da todas las herramientas para empezar la operación. Nosotros, yo pienso que no vamos a ni siquiera hacer algo porque no vemos lo que el doctor sí ve. O sea, nosotros vemos piel, nosotros no vemos más allá de la piel. Pero, doctor, ¿por qué si él empieza a hacer eh, con el bisturí, con todas las herramientas, a cortar la piel? ¿Por qué? Porque él, por el estudio que ya tiene y por los ejercicios que ya hizo, operando a previas personas con la ayuda de otros doctores. Está en su año de ahora practicar lo que ya sabe. El caso es que ya después de tanta experiencia y de ver tantos cuerpos, de abrir, de haber operado tantos cuerpos, él ya ve más de lo que nosotros vemos y él no está limitado con la vista, porque la vista crece con el entendimiento, con el estudio. Por lo tanto, cuando pasan cosas enfrente de nosotros, seguramente que si no estudiamos mucho más, no vamos a poder ver más allá y vamos a condenar la realidad incorrectamente, porque hay que entender que la persona cuando no tiene información, la suficiente o la correcta o la completa, seguramente va a condenar o va a juzgar de una forma incorrecta. Y tristemente, eso lo hacemos casi todos los seres humanos constantemente por ignorancia y por no saber este secreto de que hemos venido todos a ser optimistas, a dar el beneficio de la duda, a ser procreadores con el creador del universo, para no estar en ese círculo vicioso de estar cometiendo errores y más errores y otra muerte y otra reencarnación y tiene que venir otra vez y basta. ¿Ok? Muy importante saber todo esto. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu esperó a que el pueblo de Israel lo observara a Moshe Rabbeinu con las tablas de la ley, para enseñarles y decirles esa enseñanza de que el motivo por el cual hicieron el becerro de oro es porque vieron con sus ojos de ignorancia lo que sabían. O sea, que sabían específica información y decidieron la decisión que decidieron. E hicieron el becerro de oro por el mismo motivo que he dicho ahora. Entonces, Moshe Rabbeinu les quería dar una lección, que por el hecho de que eso fue el error que hicieron, por ver incorrectamente, les pidió o esperó que vieran lo que Moshe Rabbeinu va a hacer para decirles, ahora hay que romper sus vistas, por decirlo así, hay que romper sus formas incorrectas de pensar y de observar para esforzarnos a ser optimistas y esforzarnos a que siempre nos recomputalicemos
dar el beneficio de la duda siempre a todos, siempre, 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 por bien nuestro. Lo voy a decir de otra forma. Muchas veces, hace mucho tiempo, era yo tan ignorante de muchas cosas, mucho más de las que hoy. Poco a poco siento y sé más. Estudio un poco más siempre de Santa Hashem con la ayuda de Dios. El caso es que hace muchos años iba yo en las carreteras, en las calles, y qué mala forma de actuar. Bueno, ignorantes y tontos como yo. El caso es que si me rebasaba alguien, enseguida, oh, ¿qué? Como el macho mexicano, me rebasó, ahora yo tengo que rebasarlo y darle una lección, y tontería. El caso es que hasta que poco a poco, con lo que hoy enseño, que los sabios enseñan, no se imaginan el motivo correcto por el cual alguien te rebasa. Dice el Eterno, mira, antes de que te rebase un carro, ¿qué? Voy a tratar de explicar un evento. Por decirlo así, el Eterno dice, ay, yo sé que esa persona que va manejando ahí tiene una energía de enojo, pero él no lo sabe. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Permito que otro lo rebase para que este hombre saque esa pus que tiene adentro de energía negativa que él no sabe. O sea, que mucha gente está, ay, ¿cómo sí, patroncito? Sí, buenos días. Sí, ¿cómo está? Todo como una sonrisa, pero nada más le pisas la llaga o hablas de cierto tema y es que aquel explota y es que la gente vive en campo minado. Casi todos los seres humanos así vivimos y así actuamos. Sí, muy noble, sí, patroncito, sí, señorita, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Pero cuando le cae esa gota que derrama el vaso, de repente compras un enemigo eternamente. ¿Por qué? Porque no sabemos actuar. O sea, tenemos cosas negativas adentro y Dios sabe que tenemos esas energías. Entonces, Dios quiere limpiarnos de esas malas energías que están en nosotros, en el subconsciente. Entonces pasó a que nos rebasó, sube el enojo y acuérdese, no es para enojarte, sino para recordar que el Eterno quería limpiarte de ese enojo, de esa energía negativa que tenías adentro en el subconsciente y para que, como tú lo sabes, para que salga y no seas impuro, porque eso es impureza. El Eterno te mandó a aquel que te rebase, no para que te enojes con él, sino para que en caso de que si sales de energía negativa, entonces tú digas, oh, Dios mío, gracias por ayudarme, yo no sabía que eso estaba en mí, y deshacerse de ello, como lo hemos dicho previamente, ser optimistas, dar el beneficio de la duda, juzgar todo por la buena. Eso fue lo que quise decir en otras palabras previamente, de que Moshe Rabbeinu les dijo al pueblo de Israel dos lecciones o muchas más juntas. Primero, se, han ro- se rompió las tablas de la ley para que no hubiera esa distancia abismal entre la santidad de las tablas de la ley y el pueblo de Israel, que después de que peca se aleja mucho más y esa distancia va a ser una disonancia y va completamente a destruir un enlace, una conexión. Y para no perder eso, se rompen las tablas de la ley que Dios escribió para que bajen, por decirlo así, de un nivel tan elevado en donde están, porque ahora ellos son pedazos, para que el pueblo de Israel no pierda esa conexión con las tablas de la ley aún rotas, y ahora les da la enseñanza de que los ojos, la vista, por andar con vista chueca, por decirlo así, de pensar mal o de no ser optimistas, se cometen esos crímenes o errores o pecados, como se ha mencionado hasta ahorita. Para entender lo que estoy diciendo mucho más, les voy a comentar una anécdota de los sabios acerca de Rabbi Akiva, un gran erudita, exégeta en el tiempo de la Gemara. Era una persona hasta los 40 años, así cuentan los sabios, ignorante, no sabía ni leer ni escribir, mucho menos. El caso es que Rabbi Akiva, una sagrada mujer, hija de un muy millonario judío, esa única hija de un extraordinario millonario judío, pone sus ojos en Rabbi Akiva, aún siendo Rabbi Akiva en esos momentos, claro, un don nada, un señor nada, no tiene nada, 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 ni información, ni sabiduría, ni nada en sí, pero ella vio en él el potencial
Y ella le dijo a él, le dijo, Akiva, ¿te casas conmigo? Yo me caso contigo con una condición. ¿Cuál? Que después de que te casas conmigo, te vas a sentar a estudiar la Torah. Bueno, Rabbi Akiva, ok, aceptó. Para no hacerse las largas, después de que pasó toda la festividad, toda la boda, después de que el padre casi le da un infarto, por decirlo así, claro, de saber que su hija ha decidido casarse con una persona así que no tiene nada, no económicamente, eso no es problema. El problema es que algo, valores éticos, ni siquiera leer y escribir, es un analfabeta. ¿Qué vio ella en él? El caso es que el padre sufrió mucho para tratar de entenderla a su hija o aceptar esa realidad. Y el caso es que después de que se casaron, esperaba esta gran mujer que Rabia Akiva, que Akiva, en ese tiempo Akiva, cumpliera su promesa de ir a estudiar Torah. Y cuando ya se lo pidió ella a él, Rabia Akiva le dijo, mira, mira, es muy difícil, me da mucha pena, no puedo soportar la pena porque ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que empezar a hacer? Ir a la escuela de la primaria, en donde hay niños de 6 años, están aprendiendo el abecedario, están aprendiendo a leer. Imagínate un alumno de 40 años se mete a una escuela de la primaria de 6 años porque solamente ahí iba a poder aprender el alfabeto y a escribir y las letras hebreas desde el principio. No pudo soportar la vergüenza, le dijo, mira, no puedo, no puedo. Óigame, en este momento, cuando él dice no puedo, él está diciendo, pues, opcionalmente, él dijo solo no puedo, pero ahora los traductores vienen, imagínense todos los seres humanos menos esta gran mujer. Otras mujeres puede que muy comúnmente hubiesen dicho muchas, ¿ok? Desafortunadamente, hubiesen traducido más o menos así. ¿Qué? O sea que eres un traidor, o sea que eres un mentiroso. Yo soy hija de un millonario. Dejé todos mis millones porque el papá ¿cómo se dice en español? Le quitó la herencia, no le va a dar nada. Dice yo, o sea, otras traducciones de otras mujeres, no de esta Rachel que tradujo de esta forma, que ahorita les voy a enseñar. Que dicen los sabios que lo que Rachel hizo. El caso es que en este momento, cuando Rabbi Akiva, cuando Akiva en esos momentos dice, no, imposible, me da mucha pena, perdóname, no voy a ir. Otras traducciones de la mayoría de la gente va a ser, eres quién sabe, bueno, quién sabe qué le hubiesen dicho a ese pobre. Lo iban a tratar de mentiroso, pero el daño que le hizo a una mujer, porque ya la mujer ya la, ya la dejó, y ahora va a ser una viuda, una divorciada, o sea, le bajó el nivel. Muchas traducciones, mucha gente pudo haber traducido, tristemente, desafortunadamente. Pero Rachel tradujo de una forma súper extraordinaria. Le dijo a Rabbi Akiva, oye, una pregunta, porque ella sabía que él era una persona humilde, trabajaba con animales, con burros, con vacas, un ganadero. Entonces ella le dijo a él, oye, ¿me podrás conseguir en el mercado un burro que tenga como lomo? Dice Rakiba, sí, claro, no hay problema, esa es mi área, te lo consigo. Va y consigue un burro que tiene defecto, porque tiene como lomo, como un camello que tiene su, ay, ya se me olvidó la espalda, esa por la que se le sale. El caso es que se lo trae. Y ella empieza entre esas dos curvas raras que tenía ese burro, especialmente ese burro, y sembró ahí como una maceta y poco a poco crecieron como una flor. Y entonces le dice su esposa, Rachel, Akiva, le dice, mi querido marido, ¿podrías llevar esto hacia el mercado y dar vueltas con este burro en el mercado? Claro, no hay problema. Va, Akiva, lleva el burro, que se ve raro. Y al principio todo el mundo, wow, y hablaban de Akiva,
que tiene un burro, que tiene así, que le está creciendo en el lomo del burro unas plantas. O sea, era un show. Y todo el mundo en el mercado habló de eso. Llega en la tarde, aquí va a su casa y le dice Rachel, su esposa, aquí va, ¿qué pasó? Wow, mira, ni me preguntes, qué show, qué, todo el mundo habló de ese evento tan raro, tan único. Ok, ¿estarás dispuesto de hacerlo mañana también? Claro, el caso es que lo lleva para no hacerse las largas el otro día y al otro día, y le preguntaba ella siempre, no, ¿y qué pasó hoy? No, sí, es un show, yo acaso que después de unos días llega aquí, va, y ella le dice, ¿y ahora qué pasó hoy? Y dice, aquí va su esposa, ah, ya no, ya, ¿cómo que cuánto tiempo crees tú que la gente va a estar hablando de un tema que pues ya se lo sabe? O sea, fue novedad en el primero, segundo, tercer día, pero ya llegó un momento en que ya la gente, no le importa, ¿no? De repente se dice, ese día llegó una persona nueva que no era de la ciudad y empezó a decir, miren un burro, oye, que sabe que un burro con joroba y que una flor y todo el mundo se le queda viendo y le dicen a él, ok, hay burros que tienen joroba y hay burros que no tienen joroba, eso ya que no es un big issue, no es algo importante, ya no llama la atención. Y entonces le dice Rachel, la esposa de Akiva, le dice, mira aquí, el primer día que vas a ir a la escuela primaria, se van a reír, el segundo día, el tercer día, pero llega un momento en que todo el mundo va a decir, bueno, sí, hay una persona de 40 años que va a la primaria y está aprendiendo, hay ABC, ABC, ¿cuál es el problema? Y entonces Akiva entendió lo que su hermosa y gran y sagrada mujer ha hecho con Akiva. Muy importante entender lo que estoy diciendo. O sea, que si hubiese estado otra mujer como esposa de Akiva, no hubiésemos tenido el privilegio de conocer a un extra, súper extraordinario erudito, Rabbi Akiva, que no solo fue extraordinario en la vida del pueblo de Israel en el tiempo de la Gemara, sino que él fue el rabino de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mucha gente conoce a Rabbi Shimon Bar Yochai, la Kabbalah, la mística, los secretos. Y este Rabbi Akiva era tan elevado que fue el rabino de Rabbi Shimon Bar Yochai. Imagínense. O sea que toda la Torah de Rabbi Akiva fue por el optimismo de su esposa Rachel, que cuando tuvo una prueba tan grande que Rabbi Akiva, por decirlo así, la había traicionado a ella, al decirle, perdóname, sí te prometí, pero no, ahora ya, eso de ir y hacerlo ahora, no, es una vergüenza que no lo puedo soportar. Y ella sabiamente, con la calma, con el amor, con la comprensión, y esto a propósito es lo que en el cielo, cada pareja tiene que hacer, pensar bien de tu prójimo, dar el beneficio de la duda a tu esposo, dar el beneficio de la duda a tu esposa. Debemos hacer. Ok, muy súper extra importante. No olvidemos este hermoso momento de enseñanza de que cada momento con tus hijos, construirlos. Parece que es un latoso, parece que hace problemas, no importa, tiene mucha energía, es una gran alma. Nunca perdamos los estribos, la paciencia con todos, con el prójimo, con el vecino, con los amigos, con todos. Nosotros al comportarnos con humildad y amor y fraternidad y cariño y comprensión, estaremos creando literalmente a esas almas. Estaremos creando literalmente a todos esos seres humanos que están esperando que el mundo les dé una palabra de optimismo, de cariño, de amor, que les hagamos sentir bien al ser humano, que elogiemos al ser humano. ¿Por qué no elogiamos al ser humano, al prójimo? El que no elogia a su prójimo constantemente, siempre y a cualquiera y a cada momento, es porque tristemente anda mal, sintiendo, sintiendo que está en competencia con los demás. Por el hecho de que
Creemos que quién está en competencia con los demás. El que piensa que su felicidad depende de derribar al prójimo. Eso es un error, falta de apreciación personal. No estamos en competencia con nadie. Si nosotros elevamos la conciencia de comprender los trillones de trillones de trillones de milagros de células, llamadas células, que el Eterno sincroniza para crear nuestro cuerpo, y si cada célula costara un centavo, ya somos billonarios. No entendemos que no necesitamos un edificio, tener casas para ser billonarios. Somos cada uno de nosotros, todos los seres humanos, somos super billonarios, porque la casa primera, antes de tener edificios, Dios nos da una casa que es el cuerpo, porque nosotros no somos cuerpos, somos almas. Cuando la persona fallece, entonces el alma deja el cuerpo y ahí está ese edificio, pero ya inerte. Si nosotros elevamos la conciencia de la apreciación de los regalos de Dios y del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, si nosotros logramos entender cuánto Dios nos ama, porque somos pecadores todos constantemente, y aún así el Creador continúa invirtiendo billones de billones de billones de milagros, porque no solamente es tu cuerpo el que Dios sincroniza para que tengas vida y respiración, sino que el Eterno sincroniza la distancia de las estrellas, del sol, de la tierra, para que exactamente con esa precisión absoluta pueda que haya un aire, el aire que respiramos, todos los milagros que Dios hace, cuánto valemos. Cuando empecemos a valorarnos, entonces empezaremos a elogiar a todo el mundo. Y a eso venimos, venimos a elogiar a todo el mundo, para darles vida al prójimo, para elevarlos, para que tengan esperanza el prójimo. La gente no entiende muchas cosas, la gente no sabe estos secretos. ¿Ok? Debemos hacer eso. Una anécdota que pasó, claro, pequeña y simple, relativamente, claro. Estábamos en Israel hace muchos años esperando el taxi, que era como un transporte que llevaría a varias personas, y el chofer quiere que se llene el taxi. El caso es que había un calor, no hay aire acondicionado en ese momento. El caso es que le dice una señora, por favor, vámonos ya, hace mucho calor, tenemos que irnos. Dice, no. Y el caso es que el chofer se portó muy mal, habló muy mal. Y la señora le dijo, mira, no, a mí no me hables así. Si no te calmas, yo me voy a quejar con el dueño y te van a tirar el trabajo. Y él continuó enojado y gritando y diciendo cosas no muy bonitas. Y ella se sintió tan mal que fue y buscó al dueño de la estación de taxis y se quejó y le dijo, y el caso es que el dueño de los taxis viene y le dice al chofer, apaga el carro y te bajas y te vas. Lo corrió. Y le dice a la señora, después de que lo corrió, le dice a la señora, mire señora, perdóneme, tanta gente se ha quejado, tantas veces lo quise correr, pero no tuve la fuerza de hacerlo. Y le dice a la señora, ¿pero por qué? O sea, no entiendo, es tu negocio, ¿cómo permites eso? Le dice entonces el dueño de todos los taxis, le dice al señor, mire, señor, él era una buena persona hasta hace 2 meses. Lo que pasó es que hace 2 meses acribillaron a sus hijos en la guerra. Y entonces la señora cambió. Y entonces la señora, ¿qué? No, 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 no. Entonces ve y pide por favor que regrese y le voy a pedir perdón. Y el caso es que se arrepintió la señora. O sea, le faltaba una información a la señora. Ella ve nada más ahorita, pero ella no ve el motivo. Pero cuando supo el motivo, ella comprendió, lo super comprendió a él. Y el caso es que hicieron las paces, se hicieron amigos. Y eso es un ejemplo de lo que pasa cada momento, todos los días, siempre y en todos los lugares. Señores y señores. Y aunque dijeras su no, pero él es malo y él es mala y yo estoy viendo algo malo y es real lo que estoy viendo, aunque tú veas eso, tu trabajo es ver bien. Piensa bien, porque a propósito, tú no estás haciéndole un favor al prójimo. Lo que estamos haciendo es un favor a nosotros mismos. Cuando fallezcamos, dice, no sabes que uno va a dar din bejeshbon al maaseno. Uno va a dar juicios y cuentas de nuestros actos. Significa, ¿por qué juicios y cuentas? Primero se hacen cuentas en un juicio y luego se hacen juicios. Primero se hacen cuentas, cuántas debes y te la juntan y luego te hacen el juicio. Dice, no sabes, no, vamos a hacer juicios y cuentas. ¿Por qué? Porque cuando uno fallezca y si uno se acostumbró
a pensar bien de los demás, porque es una costumbre, todo al final se hace costumbre. Cuando uno fallezca, ¿qué nos van a hacer? Nos van a poner videos y de repente nos van a decir, oye, ¿tú qué opinas de esto que estás viendo? Y como uno se acostumbra a pensar bien de los demás, uno va a decir, no, no, pobrecito, él estaba cansado. Siempre uno va a pensar bien y le voltean el video y le enseñan que él fue. El caso es que uno se va a juzgar a sí mismo. Hay que entender todo esto. Bueno, quiero dedicar estas palabras, la tzlajá, para el éxito a todos nosotros. Quiero pedirles a todos humildad, sinceridad, comprensión, paz, fraternidad. Es la oportunidad de oro para todos y cada uno de nosotros. El día que vivamos así, entendamos así, actuemos así, estaremos creando seguramente ya nuestro propio paraíso para que después venga seguramente el paraíso final. Bendición para todos. Pensajudío.com, Yuda Pérez. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.